las metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí, un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor esta noche? ¿Usted se goza? La palabra dice que debemos gozarnos con los que se gozan, pero también debemos llorar con los que lloran. Yo quiero pedirle que se pueda poner de pie un momento y vamos a elevar una oración especial por nuestra hermana Janet Oliva, sus hijos, por el sensible fallecimiento de su esposo, un padre para los hijos, para que sea el Señor quien pueda dar fortaleza a la familia, a nuestros hermanos, pues recientemente estuvieron acá presentando votos al Señor y pues esta noticia nos toma por sorpresa. Nuestro hermano estaba de viaje en Estados Unidos y pues sucedió allá un percance en su salud. Sus restos llegan el día de mañana y pues oramos para que el Señor fortalezca a la familia. ¿Cuántos se unen? ¿Por qué no inclina su rostro y levantamos una oración? Padre eterno, en el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, para que puedas traer una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo para la vida de nuestra hermana Janet, Señor, por el sensible fallecimiento de su esposo, Señor, para la vida de los hijos, por el sensible fallecimiento de un padre. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo pueda traer aliento de vida, pueda traer esperanza, pueda traer un alivio, un consuelo, Dios mío, en medio del dolor, en medio del luto. Padre mío, que pueda ser convertido en el gozo por la esperanza que tenemos los creyentes. Como dice tu palabra, no debemos ignorar acerca de aquellos que duermen, porque cuando sea manifiesto el día del Señor, se levantarán de entre los muertos y podrán contemplar tu gloria cara a cara. Padre mío, en el nombre de Jesús, gracias por esa esperanza que tenemos, y bajo esa esperanza, Padre mío, acobijamos a esta familia. De la misma manera, Padre mío, oramos para que esta noche tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestra vida, pueda hablar a nuestra mente, pueda hablar a nuestro corazón. Padre mío, disponemos nuestro corazón. Si usted lo cree, levante sus manos conmigo y dígale: yo dispongo mi corazón para escucharte, para atesorar el mensaje de tu palabra. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que tome su Biblia y vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy es miércoles de estudio bíblico, así que vamos a estudiar la Biblia. ¿Le parece? Efesios capítulo 4. Y quiero que vea conmigo el versículo 11. Cuando lo encuentre, quiero que me diga un fuerte amén. Un amén con gozo. ¿Cuántos ya lo encontraron? Aleluya. Efesios capítulo 4 versículo 11. La palabra de Dios dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de, y diga conmigo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tome asiento, por favor. Una iglesia saludable es una iglesia con propósito. ¿Cuántos lo creen? Una iglesia saludable es una iglesia con propósito. Y yo quiero que usted pueda mirar a la persona que tiene a su lado y usted se lo pueda decir: una iglesia saludable
es una iglesia con propósito. Dígaselo al que tiene a la derecha, al que está a la izquierda. Una iglesia saludable es una iglesia con propósito. Quiero hablar acerca del rol, quiero hablar acerca de la visión, quiero hablar acerca de los términos y de los roles que tiene la iglesia para este tiempo moderno. Pero antes quiero ponerle una ilustración para que usted pueda comprenderme de una mejor manera esta palabra que quiero compartir con usted en esta tarde. Se cuenta en Estados Unidos de la historia de un joven que adquirió una propiedad con la idea de tener una casa de campo, construir un espacio donde él pudiese llegar a vacacionar, donde él pudiese llegar a descansar. Y efectivamente adquirió la propiedad y él dijo: quiero hacerlo con mis propias manos. Como un programa que salía en la televisión hace muchos años atrás, hágalo usted mismo. ¿Alguien se acuerda de ese programa? Hágalo usted mismo. Y dicen de que este joven comenzó a revisar el terreno, comenzó a limpiar el terreno, y él quería construir una casa de madera. Y comienza a revisar que el terreno estaba bastante irregular, comienza a ver que había un montón de raíces, comienza a encontrar un montón de piedras, comienza a encontrar un montón de deformidades, que aquel joven comienza con mucha minuciosidad a limpiar la tierra, a sacar lo que no había, comienza a hacer la excavación para que la tierra le quedara a un mismo nivel. Y todo esto lo hacía cuando él tenía un tiempo libre de su trabajo. Al cabo de unos meses, aquel joven llega a esa propiedad y llega en compañía de su padre. Y llegan al inmueble, el joven se lo presenta a su papá y se le queda viendo así. Y a la misma vez busca algo en que apoyarse y se queda así con una cara de frustración. Porque él no imaginó que fuera tan tardado, porque no imaginó que fuera tan cargado, porque no imaginó que fuera tan difícil prepararle el lugar para comenzar a construir. A lo cual su sabio padre le da una palmada en la espalda. Era un padre ejemplar el hombre. Le da una palmada en la espalda y le dice: hijo, no se turbe tu corazón. Nadie ve los cimientos, pero si no hay buenos cimientos, la edificación no podrá con el peso de lo que debas poner sobre ella. ¿Sabe que con el cuerpo de Cristo es lo mismo? Tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Si nuestro cimiento no es estable, si nuestro cimiento no es el apropiado, no vamos a prevalecer ante las cargas y ante el peso de la vida. Amén. Tiene fuerte esas palmas al Señor. Si nuestro cimiento no es el idóneo, no vamos a poder rendir ante los desafíos que la iglesia tiene. Vivimos en una época donde la iglesia debe afrontar desafíos muy, muy grandes. Y aquí le va este rema para su vida. Nunca se puede construir un edificio más grande que lo que el cimiento puede aguantar. A la medida que es el tamaño de la infraestructura, de ese tamaño tiene que ser el cimiento. Si la visión es grande, el cimiento tiene que ser grande. Si el alcance del ministerio es grande, nuestros cimientos tienen que ser mucho más grandes. ¿Sabe? Hoy en la tarde me puse un poco melancólico. Estaba orando y estudiando. Y qué bueno que aquí están aún arriba, porque estaba haciendo memoria de cuando aquí no había absolutamente nada. Y estaba haciendo memoria de aquel momento épico cuando que había que hacer los agujeros, los hoyos para las columnas que usted ve pintadas de color gris. Recuerdo que un día vine a trabajar, aquí estaba Naúm Montoya también, y recuerdo que ese día nos tocó a nosotros la tarea más triste, hermano, la más dura, a la que nadie le quiso hacer frente porque era difícil. Y era esa columna que está ahí en la esquina, esa columna. ¿Sabe por qué? Porque aquí ya había una pared y había que picar el cimiento de esa pared para que los hierros quedaran sueltos y poder empalmar la nueva estructura.
Sentimos que pasó una eternidad y no hacíamos nada, ¿verdad? Aquí tengo el testigo. Eso fue duro, hermano. Pero el Señor me llevó a reflexionar en eso. Si ese cimiento no hubiese sido correcto, 2 cinceles, unas almáganas y hubiéramos botado la pared entera. Pero ¿sabe qué? No se cayó. Eso mismo espera el Señor de usted y de mí, que cuando venga el enemigo con el cincel y con el martillo y nos empiece a dar y a dar y a dar y a dar y a dar, el cimiento permanezca y no se caiga. Su cimiento y mi cimiento tiene que prevalecer. Una iglesia fuerte tiene buenos cimientos. Quiero que vea conmigo Proverbios capítulo 29. Si usted tiene algo en que anotar, tome nota, porque esto le va a servir mucho para escudriñar en su devocional personal. Quiero comenzar con lo primero, visión. Diga conmigo, visión. Una iglesia que quiere tener un cimiento fuerte debe ser visionaria. ¿Y a qué tipo de visión me refiero? Proverbios 29, versículo 18. ¿Lo encontró? Dice la escritura: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando la gente no acepta la dirección divina se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Ahí aparece una palabrita y es el término de la profecía. Y no se está refiriendo específicamente al término de profeta. Hay otra versión que habla y usa el término en su lugar de visión. Si no me equivoco, es la Biblia de las Américas. El pueblo sin visión se pierde. Esta palabra viene de la raíz hebrea azón, que significa en comunión con Dios, en comunicación con Dios o guiado con Dios. Y esta palabra la encontramos también en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Cuando Samuel está junto al sacerdote y comienza a escuchar la voz de Dios, pero él confunde la voz de Dios con la voz del sacerdote del templo, hasta que fue el Señor quien le hizo entender que era él el que le estaba hablando. Pero ya parece la visión era difícil en aquellos tiempos. La palabra son habla de la revelación de Dios. Ese es el término, ese es el contexto del que está hablando esa palabra. Entonces, si lo parafraseamos, dice: el pueblo que no acata la revelación de Dios se pierde, pero el pueblo que abraza la visión de Dios es alegre. Entonces la iglesia que tiene buenos cimientos es la iglesia que acata la visión de Dios, es decir, su palabra. La iglesia que camina en pos de la palabra, esa iglesia es poderosa. La iglesia que camina en pos de la palabra, esa iglesia es bienaventurada. ¿Y qué es bienaventurado? Feliz, dichoso, doblemente bendecidos. ¿A cuánto les está hablando el Señor en esta hora? Eso es lo que el Señor espera de usted y en mí. El Señor no espera un desenfreno. El Señor espera una bienaventuranza. La iglesia debe caminar. La iglesia debe definir lo que es y lo que no debe hacer, como también tiene que aprender a definir lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Vea conmigo Mateo capítulo 16. Voy rápido en honor al tiempo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre quién se edifica la iglesia? El capítulo 2 del libro del profeta Daniel habla de una roca no cortada por mano de hombre. Daniel capítulo 2, versículo 34. En Deuteronomio 4:28 encontramos que se le habla al pueblo de no construir imágenes, de no construir con sus manos imágenes a que adorar. Y en primera de Pedro capítulo 2 encontramos que Jesús se define como la piedra que desecharon los edificadores, pero que vino a convertirse en la cabeza del ángulo.
Entonces Jesús le dijo a Pedro: sobre este fundamento va a crecer y va a expandirse la iglesia. ¿Cuál es el fundamento? La revelación de Dios para el hombre. Y esa revelación tiene nombre: Jesucristo. Amén. La iglesia tiene que caminar edificada en Cristo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un organismo, porque tiene vida, pero es una organización porque tiene dependencias con las cuales camina. Como organismo, la iglesia debe ser un reflejo de Cristo y no de la mentalidad del hombre. La iglesia como organización tiene que apegarse a lo que dice el apóstol Pablo. Él instituyó diferentes niveles, personas con distintos roles. ¿Para qué? Dice la expresión: para perfeccionar. La palabra perfeccionar viene de la raíz griega que dice katartismon, que significa tomar de un estado y llevarlo a otro. El Señor quiere que podamos edificar nuestras vidas en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo podemos pasar de un estado a otro. Como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, para la gloria de su nombre. Ese es el cimiento que debe tener la iglesia. Quiero que vaya a Primera de Pedro. Créame que voy corriendo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Si me regalas un poquito de altos, por favor, gracias. Acercándonos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué ponemos sobre el cimiento? ¿Qué se pone sobre el cimiento de la iglesia? Esta palabra nos habla de la visión de ser y de la visión de hacer. ¿Cuál es la visión de ser? Somos piedras vivas. Usted y yo somos parte de ese cimiento. ¿Sabe por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre, por cuanto tenemos el sello de pertenencia al Señor, que es el Espíritu Santo. Somos parte de ese cimiento. Somos parte de ese cimiento. Y ese cimiento, aquí viene la tarea del hacer una casa espiritual. Y aquí voy a hacer un pequeño alto. El Señor nos llamó a ser una casa espiritual. Mire a su derecha, mire a su izquierda y mire hacia atrás un momento, por favor. Quizás aquí habremos algunas 200, 300 personas. Cada uno de nosotros constituimos una casa espiritual. La palabra la llama el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Aunque cada parte del cuerpo tiene diferentes roles. Ahí mire usted a la persona que tiene a su derecha, a su izquierda, adelante y atrás. Cada uno de ellos tiene un propósito, tiene una identidad, tiene algo distinto. El Señor nos llamó a hacer una casa espiritual. ¿En qué sentido? Mi vida tiene que estar edificada en Cristo para que el cuerpo completo camine hacia el perfeccionamiento. Es decir, de un estado a otro estado. Dice el texto que leímos en Efesios: hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. La versión Nueva Biblia Viva dice: hasta que todos lleguemos a ser una humanidad plena y madura, tal y como lo es Cristo. Significa que la casa espiritual que se edifica de manera colectiva y de manera individual tiene que responder al cimiento de Cristo. Eso somos usted y yo. No somos otra cosa. Somos representantes del Señor en esta tierra. Somos la ciudad santa de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay algo de la
persona divina del Señor en usted y en mí. Nos compró su sangre. Valemos su sangre. Somos esa casa espiritual que tiene que edificarse para las cosas que el Señor estimó que hiciese. Habiendo dejado en claro este punto, ¿cuál es la visión que tiene que tener la iglesia? Edificarse en Cristo. Y esto está ligado a algo más. Dice el versículo que leíamos: ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer. ¿Para qué se edifica la iglesia? Y aquí le va esto. La iglesia tiene que edificarse para anunciar buenas nuevas, para proclamar el señorío de Cristo, para servir y ministrar. La iglesia hace según lo que es. La iglesia hace según lo que es. ¿Qué hacemos usted y yo? ¿Sabe de dónde viene? Del cimiento. ¿Dónde pusimos nuestra fe? ¿Dónde pusimos nuestra confianza? ¿En qué estamos creciendo? La iglesia hace lo que es. La iglesia es lo que está haciendo y no lo que dice que hará o lo que piensa que hará. Esa es la visión. Y el versículo 8 dice, versículo 7: para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Si no caminamos en el cimiento correcto, las cosas no van a caminar como Dios quiere que caminen. Aquel que edifica su casa sobre la arena, le compararé con el hombre insensato. Llegó el viento, llegó el agua, llegaron las tempestades y la casa se fue. Muchos de los problemas que enfrentamos en nuestra vida cristiana están relacionados al cimiento donde estamos parados, porque no nos edificamos poniendo a Jesús al centro de todo. El centro es Jesús. La iglesia tiene que volver a la senda antigua, ser una iglesia cristocéntrica. Un evangelio sin Jesús entonces no es evangelio, es otra cosa. Y aquí viene el segundo punto que quiero hablarle en esta hora. Nuestra visión tiene términos bajo los cuales tenemos que caminar. Quiero que vaya conmigo a la primera epístola a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios 3:10. Dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El perito arquitecto. Me llama la atención de que el texto hace una distinción entre el arquitecto y el edificador. ¿Serán la misma cosa? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Hay algún arquitecto aquí? Levante su mano. ¿Algún arquitecto de profesión aquí? ¿No han venido los esposos Mejía? El arquitecto es el que diseña, el edificador es el que ejecuta. Los arquitectos fueron los apóstoles que marcaron el camino del evangelio, pero quienes edificamos a la iglesia todos los días somos los miembros del cuerpo, o sea, usted y yo. ¿De dónde viene nuestra edificación? Número 1, dice el texto, conforme a la gracia de Dios. Si usted y yo podemos edificar algo sobre este cimiento, ha sido no porque seamos buenos,
No porque tengamos un buen nombre, no porque tengamos bienes materiales, sino ha sido por la infinita misericordia de Dios. Como dice la palabra, antes que le amáramos, Él ya nos había amado a usted y a mí. Es por su amor, es por su gracia. Gracia es un regalo inmerecido, no lo merecíamos. Pero por esa gracia, entonces podemos ser parte del edificio. El edificio crece en el regalo y en el favor de Dios. Unos edifican y otros construyen. Y aquí viene el aterrizaje de esto. Regresemos al texto del inicio, Proverbios 29:18. Sin visión el pueblo se pierde. Pero el pueblo que abraza la visión, es decir, la revelación de Dios, ese pueblo es, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Alegre, feliz, bienaventurado. La iglesia que abraza la palabra disfruta esta gracia de una manera espectacular y puede edificar cosas grandes sobre esa gracia. Pero el que edifica fuera de esa gracia, algo va a tener que hacer el Señor sobre su vida para traerlo a la rienda correcta. Él es el buen pastor, dice, y Él da su vida por las abejas. Dijo el profeta: yo Jehová mismo tomaré a la descarriada, tomaré a la perniquebrada y la llevaré a mi seno. Términos. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿De la iglesia bienaventurada o a la que el Señor tiene que procesar? ¿De qué lado quiere estar usted? ¿Cuántos quieren la bienaventuranza? ¿Cuántos quieren el proceso? Es por la gracia de Dios. Seguimos la lectura. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner algo que no sea Jesús. A veces la iglesia no camina en la dirección en la que debe caminar porque estamos viendo otra cosa. Y estamos construyendo sobre la arena. ¿Por qué no vemos las cosas como quisiésemos que se vieran? ¿Por qué no vemos las cosas que quisiésemos que se dieran? Hay que revisar el fundamento. Nadie puede poner algo que no sea Jesucristo. Y el verso 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Como Jesús es el cimiento, es el fundamento, Él mismo ha de pesar lo que ponemos en el fundamento. Pongamos lo que queramos poner: bienes materiales, sentimientos y emociones, filosofías. Pasa por fuego. Si permanece, va a tener recompensa. Si se viene abajo, pusiste otro fundamento que no es Jesús. Tenemos que revisar nuestros fundamentos. A veces, tanto en el colectivo como en el individual, como iglesia, perdemos la visión que Dios nos dio de ser casa espiritual, de ser sacerdocio que presenta ofrenda agradable al Señor, cuando nos vamos detrás de otros intereses. Ejemplo: la iglesia exitosa no es la que tiene el mayor número de eventos y de ministerios y de actividades. La iglesia exitosa es la que anuncia buenas nuevas con excelencia. Esa es la iglesia poderosa. Amén. La iglesia poderosa es la que, como dice la Escritura, la que le acompañan señales, prodigios y maravillas. Está llena del Espíritu Santo. La iglesia poderosa es aquella
que espera anhelante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan en Apocalipsis, puede orar todos los días: si ven, Señor Jesús. Lo que pongamos ajeno a este fundamento, el Señor lo va a depurar. Veamos la parte práctica de este mensaje entonces. Aquello que no se da es porque no congenia con el fundamento. Si Dios quita algo de su vida y de mi vida, es porque no está acorde al fundamento. Si Dios me quita algo, aunque me duela, me lo va a quitar porque está en contra del fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Él es la piedra viva. Él es la piedra viva. Él es la piedra viva. Y usted y yo somos la casa espiritual que se edifica sobre esa piedra viva. Cuando la iglesia abraza estos términos, aquí viene la parte final de este consejo. Me encanta lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La iglesia camina en bienaventuranza. Y si usted no logra decir amén, diga ay. La iglesia camina en bienaventuranza si lee, si oye y si guarda la palabra. Muchos no vivimos en una vida bienaventurada porque no leemos la palabra. Muchos no caminamos en una vida bienaventurada porque no prestamos atención a la palabra. Y muchos, si no leímos ni escuchamos, mucho menos la vamos a guardar. Entonces volvemos a Proverbios. Y hoy voy a usar una expresión un poco más fuerte. Aquí hay ovejas y cabritas. Las ovejas son las sujetas y las cabritas andan corneando por todos lados, porque están caminando en desenfreno, porque su cimiento no es Jesús. ¿Cuál es su cimiento? ¿Qué clase de vida está viviendo usted? La palabra juzga lo que hacemos. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 2. La iglesia tiene roles. La iglesia tiene una visión, esa visión tiene términos, y al abrazarlas hay que abrazar roles específicos. ¿Sabe algo? Primera de Corintios, no lo busque, solo se lo quiero leer. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 16. Dice: cuando damos gracias por la copa de bendición, ¿no quiere decir que participamos de las bendiciones de la sangre de Cristo? Cuando partimos el pan para comerlo juntos, ¿no entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Por muchos que seamos, todos comemos el mismo pan, indicando que formamos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eso dice la versión Nueva Biblia Viva. La palabra nos llama a usted y a mí cuerpo de Cristo. En el capítulo 1 de primera carta de Corintios nos llama la congregación de los santos. Primera de Pedro en el capítulo 2 nos llama el pueblo escogido de Dios, sacerdotes de Dios. Y primera de Corintios capítulo 12, del 12 al 31, nos llama ese organismo vivo. Todos somos miembros de un cuerpo y cada uno miembro en particular. La mano no le puede decir al pie, no te necesito. La boca no le puede decir a los ojos, no te necesito. Nos necesitamos todos para no fragmentar el cuerpo de Cristo. ¿Qué debe hacer la iglesia que tiene un cimiento estable?
en la revelación de Jesucristo. Número 1, Hechos capítulo 2. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. La iglesia que está cimentada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús responde al llamado de atención de su palabra. La iglesia debe responder al llamado de la palabra. Sed salvos de esta perversa generación. La iglesia tiene que responder al mensaje que no ha pasado de moda. Arrepiéntanse y conviértanse y vendrán sobre ustedes tiempos de refrigerio. La iglesia debe responder a ese mensaje. Arrepiéntanse, conviértanse y vendrá tiempo de refrigerio. La iglesia tiene que responder a la palabra. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia que está cimentada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús se bautiza en agua y recibe el bautismo del Espíritu. No me levante la mano. ¿Cuántos aún no han pasado sus aguas bautismales? Y tiene 5, 10, 15 años que está sentado en una silla de iglesia. Le dejo un desafío: al terminar esta palabra, al terminar este servicio, salga corriendo donde hermano Tony y dígale: hermano, yo me voy a bautizar en esta ronda que viene. La iglesia que está cimentada en la roca se bautiza, porque el bautismo da testimonio de la salvación de Cristo operada en la vida del hombre por la gracia redentora de la cruz. Verso 43, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia tiene el rol y el deber de permanecer en la doctrina. Somos pentecostales. Nuestro marco de referencia es el de Asambleas de Dios. Y más allá de un nombre, nos referimos al marco de la palabra. La iglesia tiene que permanecer. No solo cuando busca un milagro. Permanezca cuando busca el milagro, cuando recibe el milagro y cuando quiere un milagro más. Testificando. La iglesia tiene que permanecer. La iglesia tiene que permanecer en la comunión. ¿Qué es eso? Esto. Aquel que aborrece a su hermano, dice la palabra, que es homicida. La comunión con los santos. Esto no pasa aquí, hermano. Esto solo pasa allá en el África, en la China, allá al otro lado del mundo. Los creyentes oran todo el tiempo. La iglesia que no ora está al otro lado del mundo, hermano. No se preocupe. Aquí fuego sale de sus cabezas de la vida de oración que tenemos cada uno de nosotros. La iglesia camina en oración. La iglesia que tiene un cimiento estable en Cristo Jesús ora y no le es una carga, le es un deleite orar. Yo no sé a cuánto les está hablando el Señor. Orar debe ser un deleite y no una carga ni un aburrimiento. La iglesia tiene que permanecer en oración. Dice el versículo: participaban de la cena del Señor. ¿Y qué es la cena del Señor? Anunciar que Jesús murió y resucitó y que viene pronto. La iglesia anuncia y proclama buenas nuevas. Ese es un rol fundamental. ¿Quién hace eso? Quien está en el cimiento. Y el verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común. Ministraban la unidad del Espíritu. La iglesia que está cimentada en Cristo ministra la unidad del Espíritu. ¿Y cuál es la unidad del Espíritu? Tenemos todo en común. Amamos su presencia y nos amamos los unos a los otros. Dele esas palmas al Señor. Lo último,
Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira el testimonio que el Señor nos mandó el día de hoy. Cuando la hermana tuvo más necesidad, hasta le sobró. Esa es la iglesia cimentada en Cristo. La iglesia que no mira con ojos de indiferencia la necesidad del otro, sino que busca la manera de ser un medio y una oportunidad para bendecir. Y además, verso 47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. La iglesia vive una vida de alabanza y adoración y se ensancha, crece. La iglesia que tiene un cimiento estable en Cristo Jesús se levanta y crece. Amados hermanos, ¿sabe cuál es la clave de todo esto? Entender el corazón con el cual el Señor Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dice Juan capítulo 13 verso 15? Les di mi ejemplo, hagan ustedes lo mismo. Jesús nos modeló cómo cimentar a la iglesia en su palabra. La última cita, quiero que vaya conmigo. Segunda de Corintios capítulo 13. Le pedí a 4 colaboradores el día de hoy que me vinieran a asistir en la siguiente ilustración. Así que quiero pedir a mis 4 colaboradores que vengan aquí, por favor. Reciba con un aplauso estos exploradores del rey. Ellos van a ser mis asistentes con lo que quiero usar para cerrar. Aquí. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive en el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examina tu cimiento. La clave es entender qué pensó Jesús para la iglesia. Esa es la clave. Suban aquí al altar, por favor, así como están ahorita. Examinarnos. ¿Qué clase de visión abrazamos? ¿Qué clase de términos hemos abrazado? ¿Y qué clase de roles estamos asumiendo? Marcos capítulo 1 versículo 15. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y quiero regalarle esto: la consumación del reino no ha llegado aún, está cerca. Pero durante esta era vivimos en el reino de Dios, porque Él gobierna nuestras vidas mediante la sumisión al señorío de Cristo. Esa es la verdadera manera de entender que el reino ha llegado a nosotros. Él gobierna nuestras vidas por medio del señorío de Cristo. Un día un joven pastor estaba con la difícil tarea de ser plantador de una iglesia. Y llegó a un lugar remoto, a un pueblito, a plantar una iglesia donde habían 4 hermanitos como ellos, gorditos y bonitos. Y ellos tenían que trabajar arduamente para levantar la obra, porque ese pastor había llegado a caminar con ellos, a acompañarles en el proceso en el cual la obra tenía que ser edificada. Pero este pastor hacía algo todas las tardes, y es que mientras ellos trabajaban, él se apartaba del grupo y subía a una montañita que estaba cerca. Y ellos no sabían que el pastor subía a una montañita que estaba cerca, hasta que un día a uno de ellos le entró la curiosidad y hizo que los demás y comenzaron a hablar entre ellos. ¿Hacia dónde se va el pastor? ¿Qué se hace el pastor? ¿Será que nos quiere dejar? ¿Será que se quiere ir? ¿Qué pasó con el pastor? Y uno de ellos tuvo una idea, y fue la siguiente:
un día sin que él lo notara, lo iban a seguir para ver hasta dónde se iba. Y llegó el día siguiente y comenzaron su rutina, comenzaron a hacer lo que hacían todas las veces. Y el pastor se fue detrás de ellos. Y como lo acostumbraba, él se apartó de ellos. Y el que dio la idea de que lo siguieran, así de escondidas, comenzaron a caminar detrás de él. Y el pastor no se dio cuenta que lo venían siguiendo. Y resulta que subió a la montañita, así como están. Y los hermanos vieron, perdón hermana Solita, le voy a hacer un poquito de desorden. Y ellos vieron que él se sentaba en una piedra. Y donde él se sentaba, él podía mirar un tren. Y el tren caminaba frente a él. Y él veía andar el tren. Pero llegó el momento donde el pastor vio que no estaba solo. Y los hermanos lo rodearon. Y le preguntaron: pastor, ¿y por qué nos deja todos los días? ¿Es que usted se quiere ir? Y el pastor nos miró con ojos de amor a todos y los abrazó a todos uno por uno. Y les dijo estas palabras: yo no los voy a dejar, pero el Señor me ha dado una visión. Así como yo veo caminar el tren todos los días sin necesidad que nadie lo empuje, así la iglesia también tiene que caminar sin que nadie le empuje, que no sea el poder transformador del Espíritu Santo. La iglesia tiene que caminar. Cuando los hermanos entendieron eso, abrazaron al pastor. Y se dieron cuenta que él tenía que irse, pero con él o sin él, ellos iban a caminar bien, porque su cimiento es Jesús. Gracias, denle un aplauso a estos chicos, por favor. Gracias, chicos. La iglesia tiene que caminar. Como dice un corito, ¿se lo sabe? Entreguemos este tiempo. Ayúdeme. En las luchas y en las pruebas, y solo se detiene en las luchas. Ya ve que va agarrando sabor hasta con las palmas. En las luchas. Ese somos usted y yo. Caminamos, avanzamos, nos multiplicamos, porque el favor de Dios está con nosotros. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta hora. Algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi camino.